90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos innecesarios de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación Baño 2016. Ahora tienes la oportunidad de incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática y mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra y, como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y calle Hilario Tomás sin número, detrás del líder. Teléfono 967 30 55 54. Ellín. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Saludo cordial que enviamos a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada y también, por supuesto, a cualquier otro lugar del mundo, allá donde nos estés escuchando a través de Internet. Buenos días si nos escuchan en la emisión matinal, en directo, 40 minutos sobre las 8 de la mañana. Buenas tardes si lo que están escuchando es la repetición que de este espacio les ofrecemos, finalizado el tiempo de noticias, primera plana central, y esto es en torno a las 2 y algunos minutos de la tarde. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Comenzamos los desayunos de Solo Radio en esta edición un tanto especial en el día 2 de mayo de 2016. Tanto especial porque comienza la semana, pero mañana tenemos jornada festiva, por lo tanto no le vamos a ofrecer ese espacio que habitualmente compartimos con nuestros representantes políticos en el Ayuntamiento de Ellín. Tienen un día de fiesta y así pues esperamos que lo disfruten como el resto de nuestros oyentes, por supuesto. Hoy es lunes, comenzamos la semana dándoles los buenos días o las buenas tardes según los casos, y ya saben que los lunes dedicamos el programa a todo lo relacionado con el deporte ellinero. Todo el deporte ellinero en Solo Radio, Radio Marca. Seguramente están saturados de deporte con todo lo que ha ido ocurriendo y se ha ido celebrando en el mundo extenso del deporte a todos los niveles, a nivel nacional e internacional, con los compañeros de Radio Marca. Ahora nos centramos en lo más cercano a nosotros, en nuestros deportistas, en nuestros equipos. Resultados, clasificaciones, próxima jornada y en algunos casos también ya cerrando temporada. Y de mantenernos al día de todo lo que ocurre en el deporte ellinero, va de aquí para allá José Ángel Ruiz. Claro que sí. José Ángel, buenos días. Buenos días. Ya es lunes, comenzamos semana. Y mes. Y mes. Bueno, el mes lo comenzábamos ayer. Bueno, para los que estamos aquí en los deportes, exactamente, comenzó ayer con algunas pruebas de trail y de BTT, en la cual pues los ellineros han estado lo más alto del podium, pero eso lo hablaremos en la parte final de nuestro programa. ¿Qué nos adelantas en este tiempo de presentación del espacio deportivo? Pues hoy vamos a hablar de campeones, y eso es lo que te puedo decir porque en la primera parte de nuestro programa pues hablaremos de orientación deportiva y inmediatamente después de varias disciplinas más en las que hemos tenido campeones a nivel de España que son de Ellín. Bueno, pero esto no es nada especial, José Ángel. ¿No? De campeones hablamos todos los lunes, porque son auténticos campeones con independencia del resultado que se dé cada fin de semana. Aquí siempre se habla de campeones ellineros y campeonas ellineras.
Desayunos deportivos en la sintonía de Solo Radio. 90.6 FM, ginsoloradio.com. Y comenzamos hablando en especial de orientación deportiva, ya que la noticia pues se realizaba durante estos días atrás, y es que Agustín Gavarrón ganaba el Campeonato de España de orientación de orientación deportiva en la categoría de BTT y además en la categoría Senior B, y además es que lo tenemos aquí en nuestros estudios, José Elio. No me digas, ¿Sí? Buenos días, Agustín. Muy buenos días, ¿qué tal? Hombre, a mí no es sorpresa porque los estoy viendo con mis ojitos. Además veo que también tienes otros invitados que vamos a ir escuchando a lo largo de la mañana. Pues ves como si campeones, si tenemos campeones todos los fines de semana, hablamos de campeones. Bienvenido a la sintonía de Solo Radio. Pues muchas gracias. Bueno, pues Agustín, primero felicidades y enhorabuena, porque no es fácil ganar este tipo de campeonatos. Pues muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, no es fácil y lo hablábamos antes de empezar. Cada día depende de muchos factores y bueno, pues la verdad es que este día se conjugaron todos y hubo suerte. Y bueno, hubo suerte y una preparación previa y finalmente se pudo conseguir, y además coincidía con el Campeonato de España, así que mejor, imposible. Y también en los estudios tenemos a José García, presidente del Club Orientación allí en La Glorieta, que también está presente y en el cual con los dos hablaremos de orientación. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues háblanos del campeonato que se realizaba, Agustín, en Valencia, Requena, y como prueba del Campeonato de España de Orientación, la organización no es totalmente distinta y va a otro nivel. Sí, bueno, en principio esta prueba, además de ser Campeonato de España, era puntuable para lo que es la Liga Nacional de Orientación en Bici de Montaña. Era la segunda prueba de este año, de este 2016. La primera fue en Zaragoza y bueno, este año tocaba Requena. El año pasado el Campeonato de España se celebró, si no recuerdo mal, en Asturias, y bueno, pues coincidiendo con esta prueba que nos pillaba un poquito más cerquita, pudimos desplazarnos y nada, pues este tipo de pruebas se diferencian un poco con las pruebas de orientación que se realizan en la zona donde habitualmente corro, y bueno, consta de 3 pruebas, media distancia, sprint y larga distancia. Se desarrollan a lo largo de todo el fin de semana. El sábado se corrió la media distancia y el sprint, y el domingo por la mañana se corría la larga distancia. Y pues nada, allí nos desplazamos y lo intentamos, y al final pues salió después de unos comienzos un poquito titubeantes, donde bueno, luego revisando los parciales pues vi que no iba en primera posición, que estaba segundo, tercero, cuarto incluso, pero bueno, a partir de la cuarta, quinta baliza ya empecé a retomar posiciones, y pues al final conseguí alzarme con la primera posición en las 3 pruebas, en la media, en el sprint y en la larga distancia. Y un corredor de orientación necesita pues disponer de mapas en la zona para entrenar día a día. Jim tiene una característica, que es que no tiene muchos mapas, y algunos, como decíamos anteriormente, son de los cartográficos o de los que se solía hacer en la época militar. ¿Dónde entrena Agustín en Ellín? Sí, bueno, vamos a ver, la verdad es que el entreno podríamos catalogarlo o hablar de 2 partes. Por un lado, el entreno físico, que es para eso Ellín es perfecto. Tienes montaña, tienes valles, tienes subidas, tienes bajadas, y puedes entrenar a nivel físico donde quieras. Y luego el aspecto técnico, pues bueno, yo en concreto sí que es cierto que no existen mapas. Hay algún mapa de orientación a pie en la zona de ISO, luego tenemos el mapa urbano de Ellín, pero claro, esto te vale para determinadas pruebas, no en concreto para las pruebas de orientación en bici de montaña, porque realmente, en definitiva, en la orientación en bici de montaña tiene una principal diferencia con la de orientación a pie, y es que pues tienes que ir por sendas, por caminos ciclables, por pistas, por carreteras en algunos momentos, y no puedes hacer campo a través, ¿no? Como se suele hacer en la orientación a pie. El entrenamiento técnico pues es un poco a nivel individual. Este año en concreto estoy yo elaborando un mapa, porque sí que es cierto que no existen mapas en la zona, y bueno, empezó como una idea de mapa de entrenamiento y al final parece ser que se va a llevar a la práctica, y vamos a retomar el Orientabike este próximo 19 de junio, y bueno, pues estamos elaborando un mapa de la zona de Agramón, todo el valle de Agramón.
Que será la cuarta edición, si no me equivoco, después sí. de 3 ediciones con mucha participación. Sí, efectivamente, la cuarta edición ha estado parado 2 años por distintos motivos, y este año vamos a intentarlo, vamos a retomarlo, y con la novedad de que vamos a contar con mapa específico de orientación. Hasta ahora se utilizan mapas pues topográficos con un nivel de detalle bastante más bajo. Y bueno, pues este año, si todo va bien, si termino de hacer el trabajo de campo a tiempo, pues le contaremos con ese mapa. Además, José, que este tipo de pruebas de orientación, si ya son difíciles hacer los planos de orientación a pie, pues como decía Agustín, más difícil es hacer los planos de orientación de VM. Por el tipo de carrera y el tipo en el cual te buscar en la zona. Está claro. Bueno, primero felicitar a Muchas Agustín gracias por el éxito conseguido, y bueno, sí que está claro que es difícil hacerlo por 2 razones. Primera, porque necesita mucho tiempo. Los que se hacen a pie necesitan un nivel de detalle bastante alto, y eso requiere mucho tiempo. De hecho, los que se dedican a hacer mapas suelen cobrar en torno a 600-800 euros por kilómetro cuadrado. Es decir, que estamos hablando de que un mapa para una prueba que necesita de un mínimo de 5, 6, 7 kilómetros cuadrados, porque tampoco es gran distancia esa, y estaríamos hablando ya de 2.000, 3.000 euros por elaborar un mapa. Claro, allí no hay infraestructura deportiva en orientación para asumir ese tipo de coste, ni hay ningún tipo de subvención desde hace años. Y claro, es difícil. Nosotros algunas veces intentamos hacer por nuestra cuenta tanto el urbano como la zona de Villarreala, como apoyarnos en el de ISO. Había un proyecto de hacerlo también en Minateda, en la zona de Nava de Campaña, en fin, en varios sitios, Cañada de Agra. Pero claro, al final necesita mucho tiempo, y nosotros por nuestro trabajo, y algunos que hemos estado desplazados de pueblo, incluso que hemos estado trabajando en la Roda durante el último año, pues aún tenían menos tiempo para hacerlos por aquí. Y es muy difícil. Me imagino que en bicicleta, yo de eso no he hecho ninguna prueba de bicicleta, de orientación. Este es tu año. Pero este puede ser mi año. Y sí que está claro que se necesita mucha más superficie. A lo mejor el nivel de el detalle no es tan grande, pero sí que hay una superficie mucha más grande. Estamos hablando de recorridos de en torno a lo mejor en la larga 20 kilómetros, 25 seguramente más. Sí, lo que pasa es que la diferencia quizás con las pruebas de carácter nacional, que esta prueba que formaría parte de lo que se considera el circuito de OBM del sureste, la zona de Murcia, alguna prueba en Almería y demás, son pruebas tipo score, es decir, no son pruebas en línea, entonces la distancia es más amplia, ¿no? Al final, en definitiva, estaríamos hablando de un mapa en A3 a escala 1/20.000. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que el nivel de detalle no tiene nada que ver, mucho menor que para el OPIE, pero tiene otra dificultad añadida que es la distancia, es decir, abarca mucho terreno, y bueno, el trabajo previo de elaborar el mapa base quizás sea un poquito más rápido, por así decirlo, que si estuviese elaborando un mapa de OPIE, pero luego el trabajo de campo es inmenso, porque si quieres controlar todo, pues se te va mucho tiempo. Claro, es que en a pie se trabaja, claro, con un detalle. Son mapas de 1.10.000, incluso 1.5.000, y en algunos de los casos se ha visto algún mapa de menor escala, ¿no? Sí. Pero en 1.5.000 es un mapa ya bastante habitual, y con mucho 1.10.000, con un nivel de detalle de donde hay un pino grande, donde hay todo este tipo de detalles. Me imagino que yo he visto los mapas de las otras carreras que se hicieron aquí en Ellín, y claro, el nivel de detalle es mucho más. Es un mapa que ya viene del Instituto Geográfico Nacional, y bueno, pues sí que se han modificado algunas pequeñas sendas que no salen y demás, pero nada, no tiene nada que ver. Y con el tema de las autorizaciones y el tema de medio ambiente, porque norma principal del orientador es dejar el sitio en el cual se realizan las pruebas como mínimo igual, y también y si se puede, pues en mejores condiciones que se encontró. Para organizar este tipo de planos ya hay que contar con otro tipo de organizaciones, ya sea a nivel nacional y también por los propios usuarios que durante el resto del año están utilizando esos lugares. Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, pues sí que es cierto que habitualmente pues suelo salir a montar en bici por la zona de Gramón y demás, y bueno, lo que es la elaboración del mapa base inicial, por así decirlo, la puesta en marcha del proyecto, pues se hace sin pedir mayor autorización, porque realmente trabajas mucho en casa, igual no hace falta ni desplazarse al terreno para elaborar lo que es el mapa base, luego sí el trabajo de campo. Entonces yo empecé a hacerlo pues como diversión y como, bueno, pues una manera de entrenar también a nivel técnico. Pero sí, a día de hoy ya se ha solicitado formalmente a Medio Ambiente,
bueno, a través del Club Adventure Bike de Tito, bueno, se mandó una previsión del mapa de lo que es el perímetro que puede abarcar la carrera, y estamos pues a la espera de recibir notificación. En principio no tendría por qué haber problema, no ha habido problemas de este tipo en las pasadas ediciones del Orienta Bike, incluso siendo zonas más amplias, por así decirlo, de carrera, y bueno, pues esperamos que este año tampoco haya ningún problema. Es cierto lo que decías, que en orientación y en cualquier deporte uno de los principios que debería primar es que el monte se quede al menos igual, o si puede ser mejor, que cuando has iniciado la carrera. Y la verdad es que, bueno, al ser carreras no excesivamente populares, es decir, no hay esa masificación que puede haber en una BTT, que estaremos hablando de 500, 600 corredores en BTT, pues a lo mejor aquí como mucho pues se dan en torno a 200 corredores. La diferencia también es que no todos van a pasar por el mismo sitio, con lo cual la huella que se puede dejar sobre el terreno pues es mucho menor, y bueno, pues en principio queremos creer que no va a haber problema en este sentido, y así lo esperamos. ¿La Orientabay con salida en Ellín o salida en Agramont? A ver, en principio la salida va a ser en Agramont. Si no pasa nada, lo que se intenta en este caso es que la salida esté cerca, la salida de la meta esté cerca de la zona de carrera. Otros años sí que es cierto que se ha hecho la salida en Ellín, pero estamos hablando de años donde se han utilizado mapas topográficos inmensos, y donde lo que se hacía realmente era una rogaine de muchas horas y demás. Este año, por la dificultad de elaborar un mapa específico y por la falta de tiempo, se va a elaborar un mapa para una carrera de en torno a las 3 horas. Entonces teníamos que buscar una zona que permitiese y tuviese las posibilidades a nivel de orientación en bicimontaña, pero que te permitiese también pues tener una salida en una zona más o menos urbana, que también pues la gente pueda conocer el deporte, ¿no? Entonces pues se pensó en Agramont. ¿Y la bicicleta tiene alguna manera especial o es distinta a las bicicletas que se suelen pues montar en el circuito provincial de BTT? O Nada, ninguna diferencia. Bueno, la única diferencia son los acoples, por así decirlo. Es decir, nosotros funcionamos, el mapa no lo puedes llevar, o sea, lo puedes llevar en la mano, lo puedes llevar en la espalda, pero realmente si quieres competir en igualdad de condiciones con el resto de corredores, pues tienes que o bien elaborarte un portamapas o bien adquirir uno comercial. Entonces, bueno, pues es un acople que se le pone en el manillar, y es pues, unos hierros, o de aluminio y tal, y una placa de metacrilato, y sobre ella pues va sujeto el mapa para poder ir viéndolo sobre toda la carrera. Importante, si te lo elaboras, que te permita girar la placa de metacrilato para llevar siempre orientado el mapa en la dirección de la marcha. Es fundamental para evitar cometer errores. Y bueno, salvo eso, pues es igual que la orientación a pie, algunos llevan brújula, otros no llevan brújula. Eso va un poco a gusto del corredor. Muchos bikers nos estarán escuchando ahora mismo y dicen, pues mira, pues el día 19 lo tengo libre, pero no sé realmente lo que están hablando durante toda la mañana, pero no sé lo que es la orientación en bicicleta. Explícanlo de forma sencilla para que aquellas personas que seguramente les está entrando al gusanillo se puedan inscribir para la prueba de la Orientabay el próximo día 19. Pues bueno, es muy parecido a las carreras de BTT. La única diferencia, bueno, hablábamos de que necesitamos una bici, que vamos a salir al campo y necesitamos un mapa. El mapa lo da la organización, y el portamapas o bien pues se adquiere o por poco dinero se puede elaborar un portamapas casero. La idea que tenemos desde Adventure Bike es, si da tiempo, intentar hacer una jornada de iniciación a la orientación en bici de montaña por aquí, pues por la zona de Ellín o muy cerca, pues con una porción de mapa elaborado también específico, y dar pues una pequeña charla teórica sobre la simbología específica de la orientación y de qué manera se puede organizar una carrera. A nivel, o a grosso modo, hablar de una carrera de orientación es, pues en este caso, carreras que son en score, no son en línea, hace una salida en masa como cualquier prueba de BTT, y en el mapa van marcadas con círculos magenta pues la posición de las distintas balizas. El orden a la hora de elegir hacia dónde ir es de cada corredor. No se trata de una carrera en línea, es en score, así que tú eliges el orden y el camino, la senda o la zona por la que quieres acceder a esa baliza. Al final estamos hablando de una prueba de 3 horas y gana el que mayor número de balizas ha conseguido en el menor número de tiempo. Cada baliza tiene una puntuación numérica que suele ser un punto, y a aquellas que quizás pues por la dificultad de acceso a ella o porque está más lejos de la salida, pues se le puede dar incluso 2 puntos, 3 puntos. Y bueno, pues más o menos lo que te decía, gana aquel corredor que haya cogido o que haya picado mayor número de balizas, tenga más puntos, por tanto, en el menor número de tiempo en estas 3 horas.
Y al final, me has dicho que el que más puntos tiene. El que más puntos tiene y menor tiempo utiliza en haber picado esas balizas. Ha habido años en Ellín que en la Orientabay llegaron a correr más de 300 personas. Sí, efectivamente. Creo que en la penúltima edición andaba por ahí la cantidad. La verdad es que, yo desde aquí animo, porque yo creo que quien prueba este deporte, esta disciplina, al final repite. Yo, de hecho, en la primera prueba de orientación que hice, fue la última de orientación que se hizo en Ellín. No había corrido de orientación ni a pie ni en bicicleta antes, y la verdad es que desde entonces pues no me he podido separar. Animo también a aquellas personas que por motivos físicos, de preparación y demás, no participan, por así decirlo, asiduamente en los circuitos de BTT, porque este tipo de pruebas te permite organizar tu tiempo. Es decir, no tienes por qué ir a tope, como se dice, durante las 3 horas, sino que bueno, tú te puedes parar, puedes elegir por qué zona acceder a las distintas balizas, y bueno, a nivel físico quizás sea menos exigente que una prueba de BTT. A nivel competitivo no solamente compites con los demás, sino compites contra ti mismo, y bueno, pues yo animo desde aquí a que todos aquellos aficionados a la bici de montaña participen o no en el circuito de BTT, el día 19 de junio pues estén con nosotros en Agramón y puedan disfrutar de un día de orientación que seguro que van a repetir. Y muy similar son las carreras a pie. Bueno, en una parte sí, en otra no tanto. Bueno, para empezar, en las carreras a pie, lo normal, la que predomina es que son carreras en línea, donde sale cada corredor, no es tipo score en masa, sino que cada corredor sale con un par de minutos de diferencia uno de otro en la misma categoría, para intentar que no se puedan perseguir unos a otros, ¿no? Y además tienes que llevar en el orden establecido por la organización, de la 1 a la 2 a la 3, en el orden que ellos te dicen. Tienes que picarlas todas, porque si no te da error y no puntúa nada. Y bueno, se dan algunas veces errores que crees que has puntuado en una y luego no la tienes, y tienes que, como mínimo, ir a esa otra vez y acabar la carrera, con lo cual ya las opciones se te quitan. Normalmente en bici de montaña lo que se hace es que se da a elegir el número de balizas, por lo que estoy viendo en este tipo de carreras. Me suena que había algunas también, porque nosotros sí que se ha hecho algún duatlón o alguna de estas, donde también imponen el orden, o por lo menos que haya que picar todas, sí, para poder acabar la prueba. Yo he hecho alguna vez en Villamalé alguna donde había que hacer todas las balizas, aunque tú elegías el orden, pero había que hacer todas las balizas de bicicleta para obligar a la gente a ir a la más lejana y un poco... Sí, se suelen poner a veces balizas obligatorias, ya no, quizás no hacerlas todas, sino si quieres puntuar tienes que pasar por esta baliza, que además te vale 100 puntos, y sabes que si no la haces estás en diferencia de condiciones con respecto a los competidores. Depende un poquito de la organización de cada prueba, pero sí, en principio ya digo que en el circuito del sureste, salvo una carrera que es en línea, el resto son en score, con salida en masa, y sí que hay algunas balizas obligatorias, pero depende, me repito, de cada organizador, de cada nosotros prueba. Por lo que dice, la diferencia de pie se sale, o bien son sprint o son tipo score, cuando son sobre todo urbanas, alguna de monte también, pero con menos probabilidad, y el resto ya son en línea toda, donde te obliga a llevar un sentido, en un orden de las balizas. De todas maneras, en cuanto a la preparación que estabas diciendo, sí que es muy difícil. O sea, la preparación física la puedes hacer. De hecho, aquí en Ellín, para los chavales, es el Club La Glorieta de atletismo y el Club de Ellín, de orientación Ellín La Glorieta, quienes conjuntamente llevan el tema de la orientación. ¿Por qué? Porque se hace durante la semana en las pistas de atletismo la preparación deportiva, y solamente se tiene opción de salir 1 o 2 veces aquí en Ellín, como mucho, y el resto tiene que ser en las pruebas que ya se organizan por Diputación, que solamente suelen ser 3 o 4, con lo que, pues claro, desgraciadamente no tenemos mucha oportunidad de practicar la técnica. Por mucho que le expliques a los chavales, pues no acabas de practicar la técnica. Y aún así, bueno, hemos tenido campeones provinciales y han participado en regionales, a punto alguna vez de llegar a los nacionales, pero bueno, ahí no se ha llegado de momento, porque claro, encima, no sé si los conoces tú, tenemos en Albacete pues a un par de fichajes que son campeones nacionales, incluso creo que hay algún europeo, me parece, ¿no? Sí, y de eso vamos a hablar ahora mismo, porque tenemos en el teléfono al presidente de la Federación de Castilla-La Mancha de Orientación Deportiva, José Ramón. Buenos días. Hola, buenos días, José Ángel. Buenos días, José Ramón. Tenemos buenas canteras a nivel de Albacete. Bueno, en general tenemos buena cantera a nivel de Castilla-La Mancha. Como estaba comentando tu compañero ahora mismo, el principal problema que tenemos es la instalación deportiva. Es decir, el plano de orientación o el bosque. Está demostrado, como están demostrando nuestros escolares,
que los que tienen el bosque pegado a la población o relativamente cerca de la población son los que están obteniendo mejores resultados. ¿Quiénes son estos? Pues por ejemplo son en Navalcán, en Toledo, Toledo Capital y Villamalea, que todos ellos tienen escuelas deportivas, y esas escuelas deportivas pues prácticamente 1 o 2 veces en semana, entre semana, aparte de los fines de semana, claro, hacen entrenamientos específicos de orientación, aparte del entrenamiento físico que hagan otros días de semana en el municipio, ¿no? Entonces la cantera que tenemos goza de buenísima salud, como lo demostró el año pasado el Campeonato de España Escolar, en el que todos los escolares nuestros consiguieron medalla de una manera u otra, y como lo demuestra que, por ejemplo, ahora mismo tenemos a 2 escolares clasificados para el Campeonato del Europa Junior Sub-16 y Sub-18. Sí, casi podemos decir, y además está pues afirmando el presidente de Orientación allí en la Glorieta, que tenemos aquí a Pepe. ¿Cuánta razón tiene el presidente? Sí, sí, es lo que estaba comentando y lo confirma el presidente de la Federación. Es decir, que siempre donde se puede hacer, y hay otra circunstancia que es más personal, y es que, por ejemplo, en Villamalea, cuando hay un profesor de educación física, o aunque no lo sea de educación física, cuando hay un profesor en un instituto, en un colegio, que le encanta la orientación, que hace orientación, que la practica, que sabe hacer los mapas, que tiene el monte cerca, pues es más fácil para hacer actividades fuera del instituto, fuera del centro, incluso en horario escolar. Y entonces, claro, se anima mucho más. El poder tener una cantera de 20, 30, 40, 50 alumnos que pasan por tus manos 2 veces a la semana porque les das clase, y que le puedes un poco dentro de lo que es el deporte decir, hombre, mira, todos conocemos fútbol, conocemos baloncesto, conocemos tal, pero mira, esto existe también, y nos vamos a 1 kilómetro del instituto y empezamos a estar en el monte y a picarlos en ese tema. Claro, los chavales desde luego alucinan, se lo pasan muy bien, hay un ambiente muy bueno de camaradería, de amistad, no solamente en el instituto, sino con otros institutos, con otros escolares, y eso, claro, crea un ambiente muy sano, muy bueno, que en la provincia de Albacete sí que se ha notado estos años. Y claro, se ha notado sobre todo en aquellos sitios. Ahora está también saliendo la zona de Villa Bes, Casa de Bes, por lo mismo también, porque hay un profesor, y no sé si es un alcalde también, que está un poco implicado en el tema, y claro, se nota. Aquí se han hecho intentos, se han hecho alguna carrera, pero además, como todo el bloque está en la zona norte de la provincia de Albacete, la propia organización, en los clubes que organizan el campeonato provincial, pues son bastante reacios a venir a organizar carreras aquí en Ellín. Y nosotros, con la infraestructura que tenemos como pequeño club, pues lo puedes hacer 1 año, 2, hacer esfuerzos, pero luego incluso por el tema laboral, pues no podemos llegar a donde quisiéramos. Y como además no hay, en los últimos 4 años, no hemos tenido apoyo institucional por la crisis, por 1000 cosas, pues claro, si encima no tienen ni para, como dicen eso, ni para poder pagarle a la gente, darle, yo que sé, un caramelo de la Lisa, por poner un ejemplo, de la pájara, me da igual por no hacer publicidad de una concreta, pues claro, es triste, y entonces la gente no tiene tanto interés. Pero en eso también está luchando por una parte la Federación, ¿no, José Ramón? Sí, estamos trabajando, en principio estamos trabajando en los núcleos donde existe orientación, ¿no? En la provincia de Albacete es la provincia de Castilla-La Mancha donde hay más núcleos haciendo orientación. Cierto es, como dice Pepe, de que principalmente se está focalizando en el norte de la provincia. También se está focalizando en la zona de Ellín como consecuencia del club La Glorieta, y uno nuevo que es el club rumbo en Fuente Álamo. También está como en la Federación. Está también empezando a aparecer ahí algo de orientación. El hándicap que tenemos es lo que comenta Pepe. Es decir, si nos comparamos con el fútbol, es como si, por ejemplo, en un club de fútbol va a jugar a otro municipio o a explicar lo que es el fútbol, y tiene que llevar en su coche las porterías, las redes, la cal, la máquina para pintar, los balones, todo eso. Ese es el hándicap principal que tenemos en la orientación. Que todo el material es de los clubes, porque no puede ser de otra manera, y hay que llevarlo todo. Entonces, a la hora de hacer cualquier tipo de desplazamiento, pues no es que sea costoso en económico, sino que necesitas una serie de medios para mover ese material, que son medios importantes, ¿no? Por parte de la Federación, pues estamos trabajando para intentar llegar a todos los rincones de Castilla-La Mancha. El problema que tenemos es que no podemos hacer un gigante con piel de barro. Tenemos que afianzarnos sobre la base que ya existe e ir extendiéndonos poco a poco. O sea, tenemos que ir consiguiendo, pues, que que haya una semilla ahí que esté germinando, que haya un sitio cercano donde poder realizar la orientación, y después, a partir de ahí, si los clubes necesitan cualquier otro tipo de apoyo, pues ver hasta dónde podemos llegar de la Federación, ver los poderes públicos hasta dónde pueden llegar también,
y ver el grado de implicación de los clubes, que no muchas veces existe ganas, existe mucha colaboración, pero tenemos el hándicap laboral. Casi todos nosotros, por no decir todos, trabajamos, tenemos una jornada laboral. En muchos de los casos, aparte de esa jornada laboral, no es una jornada laboral de 8 a 3, por ejemplo, o de 8 a 5, o de 10 a 7, ¿no? Es una jornada laboral en la que existe mucha disponibilidad para nuestras empresas o para el sitio donde trabajamos, y se hace un poquito difícil. Entonces se tienen que dar muchísimas cosas para que salga adelante nuestro deporte. El caso que comentaban de Casa Bebés, exactamente Javi no sé a lo que se dedica, lo que hace es Javi García, el que estamos viendo, y a modo de ejemplo ha dejado el fútbol para hacer orientación. Bueno, ha dejado el fútbol, tiene unas matizaciones, ¿no?, pero ha dejado el fútbol para hacer orientación y está muy motivado porque ha conseguido mover a unos niños de Casa Bebés, de Casas Ibáñez. Va a organizar una prueba de la Liga de Castilla-La Mancha en colaboración con el Club Godí, que es quien le va a dar el sustento a esa prueba, porque es quien tiene el material, el que tiene la experiencia, el que tiene todo. Entonces nosotros, yendo ya un poco al grano, si Ellín necesita organizar una prueba cada 2-3 años en la provincia de Albacete, cada año y algo, el deporte escolar ya lo tendría que hablar con el Club Godí, pues la federación está dispuesta a colaborar lo que haga falta, porque tenemos que llegar a todos los rincones de Castilla-La Mancha. O sea, eso está claro. Sí, es que precisamente ese es el problema que hay, porque claro, el Club Godí, que está erradicado en Albacete, en la zona de Villamalea, y junto con Coder de la Roda, pues claro, ellos lo tienen fácil, el tiempo que tienen por las tardes o fin de semana de organizar sus mapas en su zona y aportar el material. Hay que tener en cuenta, y una cosa que no se ha dicho de cara a los espectadores: organizar una prueba lleva el tiempo de hacer el mapa, el tiempo de revisar el mapa, el tiempo de permisos, propiedades particulares o el Estado, si es monte o quién tiene eso para que esté autorizado. Necesita que haya una fecha específica, no se puede hacer cuando hay caza, por ejemplo. Y claro, siempre estamos hablando de zonas de montaña, de monte, donde puede haber caza, con lo cual son más problemas, que aquí hemos tenido algunas veces ese tipo de hándicap de tener que cambiar fechas. Luego otra cosa, una vez que ya tienes todo hecho, un trabajo bastante laborioso anterior, llega el día de la prueba, y si la prueba es a las 10 de la mañana, y hay que poner todas las balizas. Y se tienen que poner bien puestas, claro, no se pueden hacer de cualquier manera. Necesitas el material, la baliza es cara, la baliza electrónica más cara, y además necesitas mucho tiempo antes de que inicie la prueba para que estén situadas en su sitio, y una vez que finaliza la prueba tener que recogerlas otra vez. Es decir, es como el ejemplo que ponía de fútbol: el campo está en el mismo sitio siempre, las líneas en el mismo sitio, aunque tenga que ir un ayudante o alguien del club a pintarlas cada 15 días que se juega en ese campo, ¿no? Claro, no es lo mismo, no puede ser lo mismo que organizar una prueba de este tipo. Y claro, ya si vamos a bici de montaña, sí, pues aún el terreno es más grande y la distancia, pues se tarda mucho más tiempo ponerla. Bueno, si coges coche y no está muy lejos del camino, pues sí, bueno, puedes organizar. En el lugar donde ubiquen las balizas se puede acceder en coche, porque bueno, estamos hablando también de sendas, no. En principio se suelen buscar sitios un poquito más escondidos y demás. Yo creo que también habría que trabajar, bueno, pues sí que es cierto que la orientación a día de hoy sigue siendo todavía un deporte poco conocido, y había que trabajar, y hablo desde el conocimiento porque además de gustarme la orientación soy profesor en un colegio, y creo que habría que fomentar un poquito más el conocimiento por parte de los alumnos a nivel escolar, que es donde en definitiva surgen los hobbies, surgen las iniciativas, y bueno, si desde pequeños logramos conseguir crear en ellos esta simiente o esta semilla de la orientación, creo que luego lo van a demandar ellos, ya no a nivel local a través de un club de orientación, pero bueno, sí en todos los colegios, porque además a nivel curricular existen unidades didácticas relacionadas con la orientación. Si además facilitamos a los profesores, sean de educación física o no, pues por ejemplo se me ocurre un mapa del centro escolar, que eso es fácil de hacer, que se elabora en poco tiempo, y bueno, los propios alumnos se pueden construir sus balizas y se preparan pruebas a nivel interno dentro del centro. Luego nos vamos a nivel local con el club de orientación, pues fomentar un poquito este conocimiento y ese gusanillo que te entra cuando llegas a la baliza, ¿no? Cuando descubres que estás ahí, que tú solo has podido orientarte por el centro, por el monte o por donde sea, y conseguir que bueno, que el fútbol siga siendo fútbol, pero que además surjan y sigan adelante deportes pues tan desconocidos o con tan poca
poco conocimiento como puede ser el de la orientación en bici y la orientación a pie, por supuesto. Que la orientación en bici quizás dentro del mundo de la orientación sea uno de los más desconocidos todavía, y los que creo que también habría que apostar un poco, porque creo que existe gente ilusionada y con capacidad pues para hacer las cosas bien, y se puede hacer orientación en bici también. Es distinta, y yo sé que los puristas no la ven quizás tampoco como dentro del mundo de la orientación exactamente, pero sí que es, y es de otra manera, ¿no? José Ramón. Sí, sobre la orientación en bicicleta de montaña existe un hándicap, y voy a poner un ejemplo. Yo tengo un coche de 5 plazas que se puede convertir en 7. Es decir, yo a una competición relativamente cerca a Manzanares, que es donde tengo la residencia, puedo llevar a 7 personas a una competición. Hoy, si nos ponemos un poquito radicales, puedo ir yo conduciendo y llevar a 6 niños. En cambio, en una competición de orientación en bicicleta de montaña podríamos ir 2, porque tenemos que ir 2 personas más 2 bicicletas. Ese es el principal hándicap que tiene la orientación en bicicleta de montaña. Sí, sí. A partir de ahí, el plano no es más costoso que el plano de orientación a pie, porque es un plano mucho menos detallado, en el cual a mí me da igual que en el bosque haya piedras, que no haya piedras, que haya más claros, que haya menos claros. Lo importante es los caminos y la ciclabilidad, es decir, la facilidad para poder desplazarse en bici por ese camino, es lo que realmente importa en ese tipo de planos, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí es ir cogiendo que la gente se vaya aficionando a hacer orientación en bicicleta de montaña. En Castilla-La Mancha, salvo el club de Gin, el Bajera Bike, pues no hay ningún club específico de orientación en bicicleta de montaña, y solamente gente muy puntual la practica en cada uno de los clubes. Básicamente por el problema que comento, ¿no? Del desplazamiento hacia una competición u otra. En contraposición está Aragón, que existe una afición existe muchísima gente que practica orientación en bicicleta de montaña, y en cambio la orientación a pie la tienen, no voy a decir que como un plano secundario, pero no al mismo nivel que la orientación en bicicleta de montaña. Es decir, si en el día de mañana cualquier club de Aragón organiza una competición, junta a lo mejor a 300 participantes solamente de la comunidad, en cambio nosotros, si organizamos una prueba de estas, será difícil llegar a los 100-150, cuando ya en orientación a pie, en el ámbito regional estamos llegando a 300 y algo. Entonces, ese es el principal hándicap que tiene la orientación en bicicleta de montaña a fecha de hoy. Igual mañana existe una explosión y no tenemos que dejar, porque a mí me gusta mucho la orientación a pie, pero sí hay que focalizarse más, o hay que dedicar mucho más recursos a la orientación en bicicleta de montaña. El principal problema es ese, que no hay el número de practicantes que, por ejemplo, tiene la orientación a pie. La proporción puede ser de 15-1 más o menos. José Ramón, muchísimas gracias por haber estado esta mañana. Vamos con el tiempo y con este tema tan interesante, cualquiera corta o cambia de tema, pero es que la orientación para nosotros es casi más que un hobby. Sí, la orientación es una... no voy a decir que es una forma de vida, porque bueno, tampoco hay que ser así, ¿no? Pero sí da mucho carácter el deporte tiene una serie de características que yo creo que en los tiempos que corremos son muy importantes. Por ejemplo, es un deporte muy familiar en el que participan familias enteras, y hace un año y pico, en un curso de los que hacía la Junta, pues un padre dijo sobre ese deporte, se pone: yo con mi hijo de 25 años todavía hago deporte con mi hijo los fines de semana, valga un poquito la redundancia, ¿no? Es decir, eso ya es difícil de ver en otros deportes. A partir de una edad, pues el padre, si sigue haciendo ese deporte, va por un sitio o va por otro. Luego es un deporte que puedes coincidir con cualquier persona a la hora de practicarlo. Me explico. En el Campeonato de España que ha habido en Pontevedra hace un mes escaso, coincidí en una baliza con el campeón de España de sprint, ¿no? Entonces yo, que soy mediocre corriendo orientación, aparte de que ya tengo cierta edad, pues coincidir durante unos segundos con el campeón de España, pues a mí pues me gustó. Pues si a mí me gustó, que tengo 45 años, imaginaros a un niño de 10, 12 o de 16 años poder coincidir durante unos segundos con su ídolo o con el ídolo de su deporte, cosa que, por ejemplo, es muy difícil que ocurra en otros deportes. Y luego una cosa que nos sirve para la vida de este deporte es que primero hay que pensar y después hay que correr. Porque si lo hacemos al revés, primero corremos y después pensamos, pues nos vamos a perder o lo vamos a dejar, lo vamos a hacer fatal. Entonces, si eso lo aplicamos a cualquier cosa, a cualquier ámbito de la vida, pues si primero pensamos y después hacemos lo que tengamos que hacer, pues nos va a ir a todo pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, pues eso es lo que le intento yo explicar a la gente cada vez que empieza a hacer orientación,
o cada vez que se inicia en nuestro deporte. Claro que sí. Muchísimas gracias, José Ramón, presidente de la Federación Castellano-Manchega de Orientación Deportiva. Nos vemos luego por el monte, ¿eh? Sí, nos vemos por el monte, sí. Hasta luego. Muchas gracias, José Ángel. Pues se nos quedan muchos temas en el tintero sobre la orientación deportiva a pie, ya OBM, y seguramente, José Bello, tendremos un programa más especial para hablar de este tema porque, vamos, esto, como digo yo, es más que un hobby. Seguro que sí. Ha sido sin duda muy interesante y espero además que haya resultado también interesante a muchos de nuestros oyentes que a lo mejor pues salen a correr por ahí para estar un poquito en forma, para pasar un rato durante el fin de semana, oye, y de un paso más, ¿no? Y se acerque a esta disciplina que seguro le puede llenar mucho más, ¿no? Espero que hayáis levantado ese gusanillo en muchos de nuestros oyentes, que espero que sí. Bueno, por mi parte, primero agradecer que Solo Radio se preocupe de este deporte, por lo menos algún día, aunque yo sé que José Ángel, pues cuando hay pruebas lo va anunciando antes y después y dice un poco los resultados. Además es el encargado de las escuelas deportivas de la Glorieta, con lo que, bueno, intenta por lo menos darle esa publicidad. Hay que decir que sí que hay algunos centros aquí en Ellín que se preocupan un poquito por la orientación. Está, por ejemplo, Melchor de Macanaz del Instituto, Justo Millán, que se han hecho algunas pruebas, nos han llamado para que lo organizáramos alguna en la zona de Villarreal, por lo menos por picar un poco el gusanillo a los alumnos. Hemos llegado a tener más de 40 en el campeonato provincial, la mayor parte de ellos de Melchor de Macanaz. Ahora el Rosario quiere que le demos también charlas, que le hablemos de atletismo de orientación, porque siempre en deporte, en los colegios, pues claro, se habla de fútbol, baloncesto, balonmano, en algún caso concreto voleibol, pero quieren que se hable un poco también de lo que es las modalidades deportivas del atletismo y de la orientación. Isabel la Católica también nos ha llamado. Lo que pasa es que, bueno, pues por lo que decía el presidente de la federación, es que el trabajo, y yo por ejemplo trabajo por las mañanas ahora, entonces claro, los centros están abiertos por las mañanas, tengo que pedir de mi tiempo de vacaciones para poder dar una charla en un centro, y acoplar eso con el tema familiar pues lleva su historia. Complicado. A ver si ahora, que ya que estamos aquí varios de este tema, que estamos cada uno por nuestro lado, nos podemos unir, da igual que sea con Adventure Bike, con orientación Ellín, o individual, como el caso de nuestro campeón. Pero a ver si nos podemos unir los que nos pica más esto y podemos volver a relanzar un poco el tema aquí en Ellín, que lleva un par de años pues ciertamente un poco parado. Seguro que sí. Yo creo que bueno, habría que buscar nexos de unión y nada, ponernos en contacto y sentar unas bases y empezar a trabajar sobre eso. Casi siempre toca hacerlo en el tiempo libre, pero bueno, como nos gusta, pues es cuestión de compatibilizarlo con la familia y ver qué se puede hacer, ¿no? Y nada, pues también agradecer a Ellín Solo Radio que hayan contado con nosotros y que se realce, por así decirlo, el mundo de la orientación en general. Ya no hablo de la orientación en bici de montaña. Y nada, pues como cuña final por mi parte, apoyar y bueno, intentar que todos los ellineros y gente de la zona, que el próximo 19 de junio esté en Agramón con la Orienta Bike Ellín, que vuelve y nada, que van a pasar un buen día y un buen rato. Pues muchísimas gracias, Agustín, muchísimas gracias, Pepe, por haber estado esta mañana con nosotros. Y ahora nos vamos a hablar del trail y ya veréis. Todo el deporte ellinero en Solo Radio, Radio Marca. Minutos sobre las 9 de la mañana. Son los desayunos de Solo Radio y estamos, como siempre, cada lunes con el deporte ellinero. Es que también hay disciplinas y muy cerquita de Ellín que están cogiendo poco a poco gran interés, no solamente por los ellineros, sino que por grandes aficionados al trail. Y es que muy cerquita de aquí se organizan lo que son los desafíos Trail Sierra del Segura. Y hablamos con José Ramón, que es organizador de este circuito que cada vez va más. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí estamos hablando de trail porque va enamorando casi igual que la orientación. Sí, la verdad es que va teniendo mucha repercusión y cada vez más la gente se va animando
También, bueno, desde que empezamos a meter los formatos de senderismo, pues la gente a través del senderismo va perdiéndole el miedo a correr por el monte, van viendo que tampoco es necesario ser un superhombre para hacer una carrera de trail. Nosotros también cada vez vamos ajustando más las distancias a lo que vamos, siempre hacemos unas encuestas al terminar las carreras y tal, y vamos siempre amoldando los formatos a lo que la gente pues más demanda. ¿Qué diferencia hay entre el trail y las carreras que se pueden hacer populares? Bueno, básicamente la diferencia es el entorno, porque una carrera, la gente también muchas veces piensa que una carrera es que esta carrera es muy dura, esta carrera es más suave, las carreras son más duras o más suaves según como nosotros las queramos hacer. Quiero decir, nosotros o los corredores, vamos, porque una carrera en asfalto, 10 kilómetros en asfalto, si te quieres exprimir, pues pueden ser lo más duro y lo más largo del mundo. Y una carrera de 80 kilómetros, si tienes una preparación media y tiempo suficiente para terminarla, pues es una aventura, digamos, que no es tampoco que no te no te vas a morir en el intento. Vas descansando, vas comiendo, vas regulando los ritmos. Entonces, la diferencia principal es el entorno. No es lo mismo salir a correr por asfalto, por asfalto y realizar, pues yo que sé, 1 hora y media de entrenamiento seguido, que a mucha gente pues se le hace un poco tedioso si no están suficientemente motivados, no tienen un objetivo concreto o lo que sea. Y en cambio, a lo mejor irte una mañana completa a correr por el monte, pues que cuando te das cuenta, porque vas viendo el entorno, vas entre los pinos, subiendo, bajando, muchas veces mirando un mapa para ver por dónde te tienes que echar en un entrenamiento, lo que sea. Y claro, se te pasa la mañana, cuando te das cuenta llevas 6 horas corriendo, caminando y no te has dado cuenta. Se realizó la primera de las pruebas en Le Tour ayer domingo, y con muchísima participación, y también dentro de poquito en Yeste va a estar ese Trail del Sol que va a ser espectacular. Sí, la verdad es que ayer tuvimos el primer trail en Le Tour, estuvo muy bien. La verdad es que el entorno en Le Tour es maravilloso, el pueblo es la perla de la sierra, digamos, es el pueblo más bonito, con diferencia, yo creo, de toda la sierra. Y la gente que vino, los 250 corredores, pues terminaron maravillados. Estuvo muy bien, muy bien. Y efectivamente ahora el 21 de mayo tenemos el Trail del Sol, que es una carrera con un formato que es único en España. Hemos desarrollado pues una carrera con 6 etapas para hacerlas en equipos y bueno, esas relevos son 140 kilómetros, y el objetivo principal es pues ganarle al sol, salir al amanecer y conseguir completar esos 140 kilómetros y 5.500 metros positivos antes de que se ponga el sol. Y la infraestructura pues pone a prueba a cualquier organizador, ya que pues sobre todo dónde van a dormir, protección civil, la propia Guardia Civil, vamos, una preparación digna y casi podemos decir como si fuera el Maratón del Sables en Marruecos. Sí, bueno, al final es todo en un día, bueno, en un día y medio, entonces tampoco, aunque sea un esfuerzo intenso, pero al no prolongarlo en el tiempo, pues tampoco necesita, porque claro, no se necesita hacer relevos de todos estos servicios que has nombrado, sino que la misma gente que viene pues son capaces de asumir el esfuerzo. Entonces tampoco, claro, nosotros venimos también de la orientación y del ride y tal, entonces somos expertos en aprovechar recursos, en reducir los gastos al mínimo y en hacerlo todo aprovechar todo al máximo. Entonces, bueno, pues los trazados los hemos pensado para que las carreteras, o sea, que haya el menor número de carreteras afectadas, que las carreteras
no haya que hacer cortes, sino que se hagan regulaciones de tráfico, con lo cual pues no tiene apenas implicación ni la Guardia Civil ni la Guardia ni la agrupación de tráfico. Somos capaces nosotros, junto con Protección Civil, de hacer las regulaciones de tráfico necesarias. Luego, por ejemplo, con Cruz Roja, pues con Cruz Roja de aquí de Llín, del Che de la Sierra, y con Cruz Roja de Albacete, pues estamos colaborando, haciendo algunas jornadas y todo esto, pues para también cuando ellos van a las carreras, pues que lleven, o sea, que se aprovechen mucho más los recursos, que sepan, bueno, aparte de que ellos ya saben perfectamente cómo es el trabajo que tienen que hacer, pero sí que para que les resulte más cómodo, para que sean más eficaces a la hora de, por ejemplo, de un posible rescate, pues para poder coordinar todos los servicios. Porque esa es la duda ahora mismo. Cualquiera de nuestros oyentes dice, bueno, vamos a participar, mi amigo yo, en el Trail del Sol. ¿Qué condiciones específicas tengo que tener para realizar esa prueba y cómo puedo inscribirme en la prueba? Si al final pues cumplo esas condiciones. Bueno, las condiciones, ninguna en especial en comparación con otra carrera de trail. Pues tener una preparación física media y luego pues entrar en la página del Trail del Sol y inscribirte. No tienes que conseguir o tener, si tienes una buena preparación física, a 2 compañeros para hacer un equipo de 3, y si no, pues a 5 amiguetes para hacer un equipo de 6. Las etapas son de diferentes distancias, desniveles y dificultades, pues para que en función de cómo vaya cada uno de los corredores, pues elija su etapa y poder hacer el equipo lo más competitivo posible. Los objetivos de los corredores pues son varios según su preparación, según la preparación del equipo y lo que ellos hayan conseguido agrupar en ese equipo. Pues hay equipos que se están planteando conseguir llegar antes que el sol, y otros equipos que se están planteando pues hacerlo como una aventura, y tienen hasta el domingo a mediodía para terminar la carrera, los 140 kilómetros, que es una cosa, es asequible para cualquier persona que tenga un entrenamiento medio, es asequible. Ya llegar antes de que se ponga el sol, eso está reservado para algunos que se están dejando la piel en los entrenamientos, y eso sí que queremos que sea un auténtico reto. Sí, es una carrera distinta, incluso yo diría que a nivel internacional, porque no existe, como dices tú, este tipo de formato, pero es que Desafíos Trail Sierra del Segura tiene muchísimas pruebas, y a ver cuál más variada, porque ya tuvimos la Deletour, próximamente el Trail del Sol, que es en Yeste, en Férez el segundo Talamansi nocturno, el Amanecer Trail, que se realiza creo que el Lietor, en Aina, el Peñarrubia Trail, y terminamos con el segundo Matagigantes. Muchas pruebas para auténticos valientes. Sí, la verdad es que sí. Bueno, empezamos el circuito con el desafío del Calar del Río Mundo, que tuvimos 1.311 inscritos, y como te digo, ahora en cuanto pase el mes de mayo empezamos con las nocturnas, que también, bueno, ya el año pasado fueron una cosa innovadora aquí en la provincia que nos estaban haciendo. El trail nocturno tienes que prepararlas muy bien para que no haya problemas con los corredores y no se pierda nadie ni haya accidentes, y de estas haremos una en la finca de Talamansi, en Férez, y la otra en Aina, porque fueron 2 pruebas que el año pasado tuvieron mucho éxito y que a la gente les encantó. Luego tenemos el Peñarrubia Trail, y luego acabaremos con el Matagigantes en Lietor, que será también una prueba muy dura, y que ahí sí que haremos hincapié en que la gente que se inscriba al trail, porque también haremos marcha senderista, pues que realmente vayan preparados, que los que crean que van a media preparación o eso, pues que disfruten de la marcha senderista y eso. Y a disfrutar del circuito. ¿Dónde se puede inscribir? Vamos a recordar la forma de inscribirse a cada una de estas pruebas.
al Trail del Sol se pueden inscribir en la página de traildelsol.com, y para las otras páginas, para las otras carreras, pues pueden entrar en MyChip, en la página de MyChip, y entrar en circuito Desafíos Trail Sierra del Segura, y ahí tienen todas las pruebas con toda la información para poder inscribirse. Pues muchísimas gracias, José Ramón, organizador de la prueba Desafíos Trail Sierra del Segura, porque además hay mucha participación de gineros, y eso se ve día a día en esta prueba, y que en algunas pruebas hemos estado ahí en lo más alto del podio. Sí, desde luego que Ellín siempre aporta una cantidad de corredores, pues porque al final es nuestra sierra, ¿no? Es lo que tenemos más cerca para entrenar el trail, y claro, y son pruebas, pues oye, que nos vienen al pelo. Desde aquí, desde Ellín, lo tenemos ahí al lado. Exacto, y no más de una hora de desplazamiento en alguno de los sitios. Pues muchísimas gracias, José Ramón, por tenerte aquí en esta mañana, en los desayunos deportivos Solo Radio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, y enhorabuena por el trabajo que hacéis y la promoción del deporte. Y comenzamos con los resultados de la tercera división nacional, grupo 18º. Marchamalo 0, Conquense 1. Ciudad Real 2, Toledo B 0. Illescas 2, La Gineta 1. Villarrubia 2, Villarrobledo 1. Almagro 3, Almansa 0. Munera 1, Mora 4. Quintanar del Rey 1, Madridejos 0. Empate a 1 entre el Albacete Balompié B, Pedroñeras. Azuqueca 3, Atlético Bañés 0. Y el San José Obrero 0, Manzanares 1. Clasificación esta jornada: líder el Conquense, segundo puesto para el Almagro y tercero para el Azuqueca. El Almansa es el cuarto, que entraría en el playoff, pero hay dos equipos, Quintanar del Rey y el Illescas, que con mucha astucia pueden llegar a ese cuarto puesto, que le daría derecho a jugar la liguilla y poder el año que viene estar en la segunda división B. Madridejos, Villarrobledo y Marchamalo y Toledo se encuentran en la parte media de la clasificación, y en la parte final el Ciudad Real, Mora, Pedroñeras, el Albacete, Villarrubia y Manzanares. 5 equipos con 42 puntos que se juegan mucho, ya que en la parte final de la clasificación se encuentra el Atlético Bañés, La Gineta, San José Obrero y el Munera. Y la próxima jornada, que será la jornada número 37 en la tercera división nacional, estos son los encuentros: Marchamalo Manzanares, Conquense Ciudad Real, el Toledo Illescas, La Gineta Villarrubia, Villarrobledo Almagro, Almansa Munera, Mora Quintanar del Rey, Madridejos Albacete Balompié B, Pedroñeras Azuqueca y Atlético Ibáñez San José Obrero. Y estamos en la jornada de 33 y queda muy poquita liga para finalizar la primera autonómica preferente Grupo 1. Esta semana descansaba el Ellín Deportivo, pero hay más encuentros que pues dejan un poco más difícil la última jornada para el equipo de nuestra ciudad. Albacete 2, Conquense B 1, el Tobarra 4, Huracán de Balazote 0, Atlético Pedro Muñoz 4, Atlético Portollano 1, Carrión 3, Cervantes 1, Caudetano 1, La Solana 6, empata 2 entre el Valdepeñas y el Miguel Turreño, Motilla 3, Alpera 5, Daimiel Racing Club 3, Atlético Tomelloso 2. Clasificación: líder el Atlético Tomelloso con 81, segunda posición para el Carrión con 69, tercero para La Solana con 65 y cuarto puesto la Unión Deportiva Tobarra, que en estos últimos 4 partidos no conoce la derrota. 64 puntos lleva en su haber. A partir de ahí, parte media de la clasificación: Valdepeñas, Atlético Puertollano, Atlético Pedro Muñoz, Miguel Turreño. Novena posición para el Daimiel, Cervantes, Bogabús, Caudetano. Y en la parte final de la clasificación, con 43 puntos el Motilla, con 38 el Ellín Deportivo, con 38 el Huracán de Balazote y con 38 el Albacete. Y los últimos 2 puestos, con 37 el Alpera y el Conquense, con 12 puntos, ya matemáticamente descendido en la clasificación. Última jornada de esta primera autonómica preferente Grupo 1. El Conquense B tiene el partido de descanso, o sea, se lleva los 3 puntos. Pero qué emocionante está la clasificación. Solamente le vale ganar al Ellín Deportivo en su campo en el último partido de esta temporada. Huracán de Balazote, Albacete.
el Atlético Puertollano, Unión Deportiva Tobarra, el Cervantes Bogabús contra el Atlético Pedro Muñoz, la Solana Carrión, Miguel Turreño Caudetano, el Alpera contra el Valdepeñas, Atlético Tomelloso Motilla, y el partido más esperado, el de la última jornada, el de la permanencia, el Gin Deportivo Daimiel Racing Club. Y los partidos de la primera autonómica Grupo 1, jornada número 30, La Roda 1, Atlético Jareño 2, Atlético Tarazona 2, Fútbol Las Mesas 0, Villamalea 3, Atlético Mahora 0, el San Clemente 5, el Bonillo 0, Chinchilla 2, Manchego Provencio 3, el Mota del Cuervo 2, Atlético Ibáñez B 1, Olímpico de Madrigueras 1, Quintanal del Rey 2. La clasificación, líder el Villamalea, segundo para Atlético Jareño y tercero para Atlético Tarazona. A partir de ahí, Quintanal del Rey, La Roda, Fútbol Las Mesas, Manchego Provencio y Cultural de Valdeganga. Y en la parte media final de la clasificación, San Clemente, Olímpico de Madrigueras, Chinchilla, Mota del Cuervo, Bonillo y en los últimos dos puestos, Atlético Ibáñez B y el Mahora. Y de esta manera podemos decir que la clasificación es la definitiva y por tanto podemos dar ya por cerrada la primera autonómica Grupo 1 en esta temporada 2015-2016. Y solamente nos restan 2 jornadas para finalizar la Liga Nacional Juvenil en este grupo 15º. Jornada 32, Miguel Turreño 2, Ciudad Real 2, Albacete Balompié 2, Azuqueca 1, Guadalajara 1, Cabanillas 0, Ciudad de Cuenca 2, Albacer 0, Almansa 1, La Roda 0, Villarrobledo 3, Almagro 2, Formación Deportiva 3, Sonseca 3, el Toledo 1, Illescas 3, y finalizamos con el empate a 1 entre las escuelas de fútbol base de Lellín y el Atlético Tomelloso. La clasificación, líder el Almagro, segundo para el Albacete Global Caja y tercero para el Ciudad de Cuenca, cuarta para el Toledo. A partir de ahí, Albacete Balompié, Atlético Tomelloso, Guadalajara, Cabanillas, Azuqueca y Almansa. Y ya en la parte final, Formación Deportiva, Illescas, Villarrobledo, Sonseca, y en la posición 15ª, las escuelas de fútbol base de Lellín con 37 puntos. 3 últimos puestos para Ciudad Real, Miguel Turreño y La Roda. Penúltima jornada de esta Liga Nacional Juvenil, grupo 15ª, Miguel Turreño, Atlético Tomelloso, Ciudad Real, Albacete Balompié B, Azuqueca, Guadalajara, Cabanillas, Ciudad de Cuenca, Albacete Almansa, La Roda Villarrobledo, Almagro Formación Deportiva, Sonseca Toledo, y el penúltimo de los encuentros será el Illescas, Escuelas de Fútbol Base de Lellín. Y a falta de 2 jornadas para finalizar la Liga Juvenil Provincial Grupo 1, jornada número 26, se suspende el partido Albacete A, Albacer C. Pero hay más encuentros, Huracán de Balazote 1, Chinchilla 2, Balompédica Albacete 2, Almansa 4, el Montalegre 1, Zona 5, Albacete 5, Almansa B 1, Caudetano 1, Alpera 2, Albacete B 4, Albacer Yesos B 3, Munera 5 y las Escuelas Federativas de Albacete 2, Ellín Deportivo 1. Así queda la clasificación, Almansa líder con 60 puntos empatado con el Zona 5 de Albacete. Tercera posición para el Albacete y cuarta para el Almansa. Chinchilla, Caudetano, Balompédica, Albacete, Albacete, Huracán de Balacete y Munera en la parte media de la clasificación y en la parte final Albacete B, Alpera, el Ellín Deportivo en la posición 13ª con 27 puntos. Y decir que los 3 últimos puestos, son para la Federativa Albacete, Montealegre y Albacete C. Próxima jornada de esta categoría juvenil provincial Grupo 1, jornada 27. Estos son los encuentros: Munera, Albacete A, Albacete C, Huracán de Balazote, Chinchilla Balompédica Albacete, Almansa Federativa Albacete, el Zona 5 de Albacete contra la Almansa B, Caudetano Alpera, Albacete B, Albacete B, y finalizaremos con el encuentro que se va a disputar en Ellín, que será el Ellín Deportivo Montealegre. Muchísima suerte, claro que sí, a nuestro equipo. Ahí en algunos casos el fútbol ya ha finalizado, en otros está a punto, en otros quedan un par de jornadas. En definitiva, seguimos, por supuesto, ya hasta el final a nuestros equipos. Todo el deporte llinero en Solo Radio Marca.
42 minutos sobre las 9 de la mañana si nos están escuchando en directo. Buenas tardes si están escuchando la repetición que iniciábamos en torno a las 2 de la tarde. Seguimos ahora hablando de carreras populares, hablamos de atletismo. La doble cita de Valdeganga registró casi 1.000 corredores en la línea de meta. La doble cita de atletismo y trail concluyó con un éxito rotundo en Valdeganga. A las 6:15 comenzó la carrera de trail con 17 kilómetros de recorrido y victoria para Cristina González Castaño y Javier Muñoz García. Auténticos dominadores de este segundo circuito de trail con 4 triunfos cada uno de ellos. A las 7:15 se iniciaba la 9ª edición de la carrera popular donde vencieron Helen Muñoz Nieto y José Miguel Medina Piqueras. Aunque las previsiones meteorológicas anunciaban lluvia para el sábado por la tarde, al final brilló un sol de justicia que contribuyó a que la fiesta fuese completa con muchísimo público siguiendo la carrera y un extraordinario ambiente para llegar a meta. Un generoso aperitivo para los deportistas ayudó a que la entrega de trofeo fuese mucho más amena y relajada. Con la Plaza Mayor ocupada por gran parte de los 984 corredores que finalizaron la suma de ambas pruebas, 696 en atletismo y 288 en trail. Los hermanos Muñoz dominaron la carrera de montaña una vez más y Javier demostró su punta de velocidad, potencia y técnica en el descenso con un tiempo en el global de la prueba que no deja lugar a dudas. Javier Muñoz fue capaz de recorrer un ritmo de 4:26 minutos el kilómetro por un terreno de montaña y una velocidad inalcanzable para la mayoría de los corredores populares en un terreno regular como es el asfalto. En la categoría femenina, la joven triatleta Cristina González volvió a correr muy cómoda, aunque su compañera de equipo Rafael Padilla le va recortando tiempos semana tras semana. En la carrera de atletismo se vivió un bonito final con José Miguel Medina y José Agustín Valiente ofreciendo un largo sprint en la recta de meta. La prueba se desarrolló con un grupo de corredores marchando en cabeza junto a los dos citados. Medina y Valiente rodaron con Pedro Amores, José González Cuenca, Juan Carlos Hernández y Jesús Montejano. Pero la cuesta del último kilómetro, ese tramo que ofrece un desnivel importante desde el puente sobre el río Júcar hasta el núcleo urbano de Valdeganga, se encargó de realizar la auténtica selección definitiva. Capítulo aparte merece Helen Muñoz, la fondista de Casas Ibáñez se encuentra en un excelente momento de forma y así lo corroboran sus últimas 3 victorias consecutivas, Casas Ibáñez, Alpera y Valdeganga, a la que se deben añadir las carreras ganadas en Balazote y Madrigueras este mismo año. El cronómetro es el auténtico juez que dicta sentencia y el Valdeganga ratifica lo expresado anteriormente, pues indica que la diferencia de Helen sobre la segunda clasificada, Nuria García, fue superior a 3 minutos, simplemente inapelable. El próximo domingo a partir de las 9:30, las calles de Albacete estarán ocupadas por miles de atletas que formarán parte de la 21ª edición de la Media Maratón Internacional Ciudad de Albacete, como es denominada la Carrera de la Navaja. Esta prueba forma parte del circuito provincial de carreras populares que organiza la Diputación de Albacete, además de estar incluida en el calendario oficial de la Real Federación Española de Atletismo. La zona de salida y meta se encontrará, como es habitual, en la Avenida de España y el Parque de Abelardo Sánchez como oficina permanente instalada en el pabellón polideportivo del parque. La Media Maratón de Albacete es una carrera de primer nivel internacional donde nunca ha vencido ningún atleta español en la categoría masculina. El récord del trazado se encuentra en posesión de Silas Sang con 1 hora, 1 minuto, 11 segundos. Entre sus vencedores más ilustres cabe resaltar el eritreo Cesani Tadés, récord mundial de media maratón. Y los selleneos que viajaron a esta edición de Valdeganga por parte del Euroschool Deportes Egin y Tobarra, 7 participantes. Destacamos a Sergio Tárraga Felípez con un tiempo de 41:03, Francisco Javier Moreno López 42:38, Raúl Martínez García 46:11, Marco Antonio Ortega Rodríguez 48:19, Antonio Ángel Rodríguez Martínez 48:22, Antonio Ortega Oñate 50:15 y Fernando Núñez Castro 52:21. Integrante de la Adventure Bike Illín La Bajera, Andrés Hernández Requena, un tiempo de 47:47. Y del Club Atletismo Illín, 10 participantes:
José Luis Carrasco Gómez, 33-28, veterano C, cuarto clasificado. Alberto Castillo Yate, 36-31. Antonio José Losada Lara, 36-53. Javier Oliva Alcañiz, 39-30. Eloy López Roldán, 39-50. Pedro David Valverde Leiva, 40-31. Octavio Escudero Molina, 44-31, Sergio Blázquez Pastor, 44-39, José Joaquín Andújar Bravo, 44-54, y terminamos con Enrique Montoya López, 58-38. Nuestra felicitación, por supuesto, a todos y cada uno de ellos, siempre dejando el pabellón muy alto. Auténticos campeones, felicidades, y a seguir siempre levantando un poquito más vuestras marcas personales. Todo el deporte y dinero en Solo Radio, Radio Marca. Y ahora nos subimos en la bicicleta y nos vamos a recordar lo ocurrido en Mahora. Y esta semana el circuito provincial de BTT viaja hasta Mahora y tenemos muy buenas noticias para los biker ellineros, ya que han ocupado primeros puestos en cada una de las categorías. Así que en la categoría general femenina, Verónica González Navarro quedaba primera con 2 horas 01.24, la ellinera Alejandra Tarroya Lorenzo, 2 horas 07.06, quedaba en élite femenino primera clasificada, y Almudena Jiménez Martínez era la tercera clasificada en la general. Es decir, en categoría masculina, primer puesto para el ellinero Alberto López Bernabé, que también en élite masculino ocupaba la primera posición. César Ruiz Galera, que en esta prueba luchaba por mantener el liderato, quedaba en segunda posición con 1 hora 29.43 en Máster 30 masculino, primer clasificado. Iván Martínez Jiménez quedaba tercer clasificado con 1 hora 29.46, y cuarto en la general Mario Alarcón Fernández, 1 hora 31.31. Ahora vamos a comentar cómo han ido las clasificaciones de los distintos clubes de nuestra localidad, ya que por parte del Ten Premier Ellín, 9 bikers se desplazaban hasta Mahora, y entre ellos Francisco Bleda Peña, 1 hora 35.30, Juan Moreno Valero en Máster 40 masculino, cuarto clasificado, Arturo Juan Avellán Mascuñán, 1 hora 53.51, Agustín Gómez Pérez, 1 hora 59.50, Fernando Toboso Fernández, 1 hora 59.59, Ovidio Javier Cabezolo Villora, 2 horas 05.47, Francisco Rodríguez Marín, 2 horas 11.47, Rafael Pérez Gallar, 2 horas 16.17, y Carlos Iván Martín Ruiz, 2 horas 29.35. De Lowell School, Deportes Ellín y Tobarra, un participante, Adrián Marín Ruiz, 2 horas 34.19. Por parte del club BTT Base Deportes Josele, un participante, Emilio José Quilez Pinar, 1 hora 49.43. 18 participantes del club ciclista Ellín, entre ellos el líder de la prueba, Alberto López Bernabé, 1 hora 29.42, élite masculino, primer clasificado. Mario Alarcón Fernández, cuarto en la general, 1 hora 31.31, Máster 30 masculino, tercer clasificado. Francisco López Jiménez, en Máster 45 masculino, primer clasificado, 1 hora 32.26. A partir de ahí, José Ángel Tendero Pardo, 1 hora 37.40. El tercer puesto en la categoría sub-23 masculino de Miguel Bleda Poveda, 1 hora 40.39. Y entonces los siguientes clasificados de este club: Francisco Javier Iniesta Martínez, 1 hora 41.58. Juan Bautista Pastor, 1 hora 42.01. Alejandro Pérez de los Cobos Robles, 1 hora 45.04. Jesús García González, 1 hora 46.40. Pedro José García Navarro, 1 hora 46.40. Miguel María Pérez Villalgordo, 1 hora 53.04. Juan García Cuesta, 2 horas 02.16. José Juan Moya Selva, 2 horas 10.16. Antonio Vargas López, 2 horas 11.45. José Alejandro Tarancón Caballero, 2 horas 17.55. Juan José Palencia Montoya, 2 horas 17.55. Beatriz Jávega Higuera, 2 horas 22.39 en élite femenino, tercer puesto.
y Candela Sarrión López, 2 horas 34:51, sub-23 femenino, primera clasificada. Y para finalizar con la BTT, vamos a hablar del puesto de Mario Martínez Gallardo, 1 hora 41:03, Juan Carlos Martínez González, 1 hora 47:06, Francisco Javier González Ruiz, 1 hora 48:34, Francisco López Hermosilla, 1 hora 49:22, Carlos Rodríguez Iniesta, 1 hora 53:09, David Romero Gómez, 1 hora 54:34, Fernando Fernández Sánchez, 2 horas 04:17, Miguel Martínez Morcillo, 2 horas 06:03, y finalizamos la BTT con la posición de José Antonio Sánchez Moya, 2 horas 28:34. Todo el deporte y dinero en Solo Radio, Radio Marca. Trepidante programa como cada lunes en los desayunos de Solo Radio. José Ángel, pues llegamos al final en el día de hoy y bueno, pues siempre muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo durante la semana para contarlo a nuestros oyentes el próximo lunes y sobre todo también, por supuesto, durante el próximo fin de semana. Exacto, porque hay que destacar que el Ellín Deportivo se juega mucho este fin de semana en casa y para por lo menos estar ahí en la permanencia. Muchos equipos han ganado y muchos equipos están ahí intentando ir de la parte baja de la clasificación. A lo largo de la semana daremos el horario de este partido, que es fundamental y en el cual tienen que estar todos los aficionados. También es verdad y también es cierto que poco a poco ya van terminando cada una de las categorías federadas y por eso estamos haciendo estos desayunos tan especiales que hoy han estado dedicados a la orientación, a la OBM, a la orientación a pie, a la orientación en bicicleta y también a ese segundo circuito de desafíos Trail Sierra del Segura. Y sobre todo muchísima noticia más que vamos a tener a lo largo de la semana y que el próximo lunes seguramente habrá otro interesantísimo programa de los desayunos deportivos de Solo Radio. Claro que sí. José Ángel, muchísimas gracias, buen trabajo como siempre. Nos da una interesante idea de cómo está el deporte en nuestra localidad. Ya hemos comprobado que tenemos auténticos campeones. Ahí están esos nombres de los que nos han visitado hoy en nuestros estudios. Ahí están esos nombres también de los que han participado en diferentes pruebas y que, bueno, pues nos encanta siempre, y no está igual que sean muchos o unos cuantos tan solo, pero nos encanta nombraros a todos porque sois auténticos campeones. Y nos encanta, claro que sí, porque al fin y al cabo este programa va especialmente dedicado a vosotros. Nos marchamos, José Ángel, no hay tiempo para más. Exacto, nos marchamos y a disfrutar mañana del Día de la Cruz. Van a haber muchas actividades y aquí estaremos en Ellín para disfrutarlas. Y ese consejo que antes comentabas y que llevan muy a gala los deportistas, los hacemos extensibles a todos y cada uno de nuestros oyentes que mañana vayan a dedicar el día a vivirlo como tradicionalmente ha sido el Día de la Cruz, que es disfrutando de nuestros parajes naturales. Déjenlo todo tal cual está y si pueden mejorarlo, lo mejoran. Es lo mejor para que las próximas generaciones tengan la posibilidad también de disfrutar de esos espacios naturales. Con ese consejo despedimos hoy los desayunos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hasta aquí los desayunos de Solo Radio en esta edición correspondiente al lunes día 2 del 5 de 2016, o lo que es lo mismo, 2 de mayo de este año que vivimos a tu lado de la forma más intensa. Un placer, como siempre. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos innecesarios de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación Baño 2016.
Ahora tienes la oportunidad de incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática y mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra y, como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y calle Hilario Tomás sin número, detrás del líder. Teléfono 967 30 55 54. Ellín. Y para que estéis informados de todo lo relacionado con Ellín y su comarca, Nudis te ofrece de lunes a viernes el programa Los Desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.